Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí continuando las actividades del Encuentro Nacional en lenguas originales, en lenguas nacionales de nuestros pueblos originarios. Nos encontramos ahorita abriendo la mesa de escritura en lengua materna, los retos de escribir y publicar en mi lengua. Estamos de manteles largos en este momento para que, ya que se ha hablado precisamente de las lenguas originarias, estamos en la cosecha, en la floración de los escritores, las escritoras de lenguas originarias, el Programa Nacional Salas de Lectura, para que platiquen de su experiencia. Tenemos entre estas cuatro flores nacionales, tenemos a Anaceli Palmayola. Ella es rarámuri, es de Norogachi, Chihuahua, y es escritora, ensayista, promotora cultural y activista indígena. Déjenme además decirles que las biografías de nuestras autoras y nuestros autores son muy breves por dedicarle toda la sesión a hablar de su trayectoria, pero prefiero que ustedes vayan escuchando de su propia voz qué tan espeso está el chocolate. Van a ver. Luego también nos acompaña Juana Peña de Montejo. Ella es Chol de Tumbalá, Chiapas. Espero haberlo pronunciado correctamente. Licenciada en Derecho, con precisamente el diplomado de escritura en SUGEM, que durante décadas era el único que había y habilitaba aquí en la Academia Profesional en la escritura. Es gestora cultural, conductora de radio, televisión, traductora, docente y poeta. Nos acompaña también, por supuesto, Martín Jacinto Mesa. Él es nahua de Atzacoalya, Chilapa, Guerrero. Él es licenciado en literatura hispánica, maestro en lingüística indoamericana y doctoránica de la UAP. Campesino, poeta y articulista. Autor de 5 libros y una antología colectiva. Y cerramos con el maestro José Miguel Cocompech. Él es maya, viene de Calquiní, Campeche, y escribe narrativa, poesía, ensayo. Su libro Secretos del Abuelo Maya, que ha tenido una muy buena recepción nacional y que también se encuentra en otros lugares, además de nuestra querida república. Esa es la miriada del día de hoy, y voy a poner sobre la mesa el primero de 3 temas. El primero de 3 temas donde, como estamos hablando del circuito del libro, el circuito del libro nos lleva por el proceso de escribir, luego de traducir, autotraducción, que es una cosa muy singular del proceso de nuestras escritoras y escritores que tenemos el día de hoy, y los retos de la publicación. Y entonces, de estos 3 temas, comenzando con el proceso de escritura,
Vamos a arrancar con una pregunta fundamental. ¿Desde qué nivel lingüístico se está escribiendo? Y cuando planteamos la idea del nivel lingüístico, nos estamos refiriendo tanto al manejo, al dominio del idioma nacional de los escritores y las escritoras a la hora de emprender su propia obra, pero también el dominio del idioma que tendrá el posible lector modelo que pudiéramos encontrarnos. Entonces, vamos a comenzar con Alanos. Cuéntanos tu perspectiva, desde qué nivel lingüístico estás escribiendo tú y este encuentro y este puente con tus lectores. Por favor, adelante. Cuida, vamos, pues, si no me muchiwejana. Hey, vita ala canilia rechaba leo, chutembricatamo, sayanta leo, apunali shuaba genaita, canilia onema o saliva. Es un gusto compartir esta tarde, sí, si bien, como ya lo mencionaban maestros y maestras, compartir este tramo de los retos que para nosotros significa escribir el diario, el poder expresar estas ideas, desde, más que nada, desde el pueblo Rarámuri. Si bien pertenezco a uno de los pueblos originarios de aquí del estado, somos 4, pero el pueblo Rarámuri es el que más prevalece por tener mayor cantidad. Y si bien entre nosotros mismos tenemos estas técnicas, por decirlo así, no es lo mismo solamente hablarlo, interpretar, traducir. Ahora vamos a esta parte de escribirla con las acentuaciones pertinentes para darle esa variabilidad, pero sobre todo respetando los procesos, para que no es lo mismo, insisto, escribir que leerlo. Y recordemos que ahorita podemos decir que tal vez un 60% de la población Rarámuri no lee en términos, sino en nuestra lengua, entre nuestras lenguas originarias, sino más que nada en español, por ser un poco más comprensible, pero aún así las tipologías que se utilizan son de difícil comprensión, porque nuestro lenguaje, nuestro hablar es un término más natural, más sencillo. Entonces sí se nos dificulta un poco cuando vamos a la escuela aprender estas formas de escribir, estas formas de acentuar ciertas palabras y respetando, claro que sí, estas reglas de acentuación. Por decirlo, no es lo mismo decir, por mencionar unas 3 palabras y escribirlas como decíamos, no es lo mismo decir da, gará, galá. No es lo mismo también en otros términos, que por ciertas acentuaciones la palabra se puede escuchar de una forma distinta, pero al momento de escribirla hay que darle esa connotación. Si bien los que ya tenemos esta parte, la adentración en cuestión de la literatura, escribir más, un poco más, darnos a entender al momento de transmitir la información escrita, es ver, para ellos sirve lo que es la puntuación, es cierta como incluso el saltillo. Nosotros es muy común utilizar también el saltillo o la doble palabra para decir da, como lo acabo de mencionar, es con un saltillo al inicio de la palabra y posteriormente la acentuación en la primera A, y es una forma de darle esta pequeña acentuación, pero hay compañeros y compañeras que escriben y ellos utilizan mejor la G de gato. Y, por ejemplo, el término del municipio de Huachochi, hay quienes coincidimos en que debería de escribirse no con G de gato, sino con W, que significa lugar de garzas, Huachochi. Entonces sería la pronunciación Huachochi, más varía cuando se pronuncia Huachochi. Desde ahí son tal vez las connotaciones más difíciles y en sí un reto, pero es parte de nuestro quehacer diario para transmitir una buena información. Sin duda. Juana de Peña. Juana Peña, hay que contarnos al respecto. Sí, gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarnos a esta conversación con grandes personalidades en el mundo de la literatura indígena, el maestro Jorge Compech, Martín, compañera. Muchas gracias a todos. Los saludo desde el municipio de Tumbala, Chiapas, del pueblo Chol. Pues espero que el internet nos permita este diálogo, este compartir de la palabra. Decirles que el pueblo Chol
es uno de los 12 pueblos que existe en el estado de Chiapas, ¿sí? El poder hablar de esta cultura ha sido también un proceso, no solo ese proceso de escritura, sino ese proceso de apropiación, de reivindicación de nuestra cultura en general. No solo podemos hablar de este proceso de escritura, sino más de 500 años de resistencia, estar en la oralidad, y que ha sido muy difícil para mí como poeta. Juana Karen le ha sido complicado, ¿no? Porque primero no solo es el asumir este proceso de escritura, sino asumir mi proceso de reapropiación de mi cultura, la reapropiación de mi identidad. Para mí, empezar a escribir fue así como ese proceso también de resumir parte de lo que soy, ¿no? Porque ustedes saben la historia, el pueblo de México, el pueblo del mundo sabe cuánto hemos sido violentados por nuestros derechos en cuanto al acceso a la cultura, a esta forma de escribir, a esta forma de pensamiento que tenemos los pueblos originarios del mundo. Hoy tenemos esta parte de poder dialogar, de poder convivir, gracias también a los que han luchado, los que han sido parte de este proceso de lucha, y es ese reconocimiento, no se hace estas actividades en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y esta forma de cómo reflexionar, de cómo hemos resistido, de cómo nuestros primeros abuelos resistieron a partir de esa imposición de no hablar la lengua, mucho menos escribirla. Cómo nuestros primeros padres, nuestros primeros abuelos decidieron resistir a través de la oralidad. Reconozco esa parte, porque gracias a esta oralidad, Juana Peñate está ahora frente a ustedes hablando de esta cultura milenaria, de esta cultura chol. Para mí sí significó un proceso, sobre todo el reconocimiento a mi propia esencia, a mi propia cultura, resistir también a todos estos obstáculos que se venían dando. Escribir, empezar ese proceso de escritura a través de la oralidad, porque yo inicio mi trabajo, yo inicio mi proceso de creación después del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Empiezo más o menos entre el 97 y 98 a asumir realmente que tengo esa cultura y que también tengo ese proceso de escritura. Entonces, empiezo en ese momento como a hacer conciencia de mí misma, empiezo a hacer conciencia de que mi cultura era tan rica como cualquier otra cultura, como cualquier otro idioma de cualquier país, de cualquier mundo. Entonces empiezo a escribir, empiezo como a ensayar este proceso, ¿no? Empiezo a entender que mi escritura es una forma de resistir, es una forma de encontrarme, ¿sí? Tal vez en ese momento no escribía con toda esa conciencia, pero ya empezaba como a generar esa inquietud en mí, esa forma de resistir, esa forma de nombrarme como una persona, como una cultura chol en este sentido. No nombrarnos indígenas, sino como una cultura chol. ¿Sí? Empieza este proceso de escritura, de por sí tenemos esa inquietud de denunciar, de escribir lo que queremos, ¿no? Tal vez los empiezas a escribir en lengua, a partir de ese momento tú empiezas a escribir como escuchas hablando los abuelos, como escuchas rezando a los abuelos. Yo empecé escribiendo, escuchando a los abuelos de una manera oral, cómo rezaban, cómo hablaban a la madre tierra, y creo que eso ha sido muy rica en toda mi escritura, ¿no? Que empiezo a escribir conforme a eso, conforme a los rezos, escuchando a los abuelos, a las abuelas rezar, ¿no? Y eso a mí me sigue maravillando, porque independientemente que nuestros abuelos y nuestras abuelas no escribían la lengua, pero tenían muy claro en su mente esa parte de la oralidad, esa parte poética, podemos decir, ¿no? Entonces, en algún momento tal vez podamos compartir un fragmento de lo poético que es nuestra lengua, solo que de repente decimos que es que yo estoy empezando a escribir. Yo creo que
Nuestra escritura de por sí ha existido, solo que de repente nos marginaron. Esos 500 años implicó que a nosotros como pueblos, culturas originarias, nos tuvieran ahí escondidos, pero que gracias a esa lucha, gracias a esa resistencia de nuestros grandes líderes y lideresas, que también nos ha permitido estar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque pues sí es muy importante tomar en cuenta que estamos hablando de procesos civilizatorios de muy largo aliento, 500 años del inicio de la conquista, pero luego todos los siglos que nuestros pueblos originarios encontraron antes la cultura, ¿no? Martín, por favor. Tlaxtlahua Medardo, Mextlapaloa, Uniwan, Ganoche, no Yolotzen, Niquitlapaloa, Techistoque, Tlamachtique, Miguel Gocompech, Juana Peñate, tu compañera Araceli, en Yolpaque, Camponechnotske, Panin, Tiotlac, Tlatosque, Juan, sé que es un Zitziwan y Panin, Tequitzintlahometic, Chiwan y Matlintahometic, Piloa. Pues muy buenas tardes, muy agradecido por esta invitación. Un saludo a Medardo, al maestro Jorge Miguel Gocompecha, Juana Peñate, a la compañera Araceli y a la gente que nos sigue por las redes sociales, que siempre le vamos a estar muy agradecidos, porque sin ellos, sin estos lectores, no podemos también compartir esto que pensamos. Pues yo agradecido. Y bueno, yo les hablo desde Puebla, pero soy 100% guerrerense, pero por cuestiones de estudios estoy radicando acá cerquita de la UAP, en el centro de Puebla. Y el proceso, mi proceso creativo, y bueno, desde el nivel lingüístico, yo creo que todos empezamos como con barreras. Cuando iniciamos a escribir, como se sabe bien que en México no hay una escuela donde se pueda enseñar, ahora sí, en lenguas originarias. Yo quisiera haber sido educado en lengua náhuatl, aprender a leer, a escribir, a jugar en la lengua, pero eso no lo aprendemos en la escuela, eso lo aprendemos en la casa, con los papás, con los abuelos, con los niños, y en el campo, en mi caso, donde yo cuidé mucho tiempo animales, ahí es donde aprendí como este nivel lingüístico que tengo en la lengua náhuatl, y con mi madre, que todo el tiempo me hablaba en náhuatl y me enseñaba. Escuela no tenemos, entonces cada quien escribe como puede, como va aprendiendo en los libros, con los demás compañeros, no sé, en algunos espacios donde se enseña la lengua, la escritura de la lengua, es donde yo he aprendido. Y bueno, mi primer punto para comenzar a escribir, la verdad es que primero yo no sabía que existían escritores indígenas, por ejemplo. Entonces yo conocí primero a los escritores que escriben en español, hasta muy después me enteré que existían escritores pues en lenguas indígenas, en distintas lenguas originarias, en náhuatl, en chol, en mepa, en totonaco y en otras tantas lenguas, ¿no?, que existen actualmente. Y de ahí, pues me empecé a acercar, comencé a acercarme porque estos escritores de quienes hablo, estos escritores de un pueblo distinto, de un pensamiento distinto, era muy cercano a lo que yo conocía dentro del lugar donde fui educado, en el espacio que fui educado, entre las montañas, el río, la naturaleza en general. Y entonces por eso me comencé a acercarme primero al maestro Natalio, a Natalia Toledo, luego Cocompech, luego Juan Gregorio Regino, y así fui conociendo a más escritores. Pero la primera intención que tenía era escribir literatura como se conoce en Occidente, o sea, como leer a Octavio Paz, Antonio Gamoneda, no sé, a otros escritores, o Edgar Allan Poe en la narrativa, querer hacer eso. Pero cuando uno va tomando conciencia de sí mismo, de dónde viene, de cuál es su cultura, cuál es su lengua, cuál es su espacio creativo y cuál es su espacio de pensamiento, es cuando uno empieza a cambiar. Y yo me acuerdo que platicaba mucho con Uber Matiúa, decía que la poesía en nosotros ahora lo hemos tomado como ¿cómo decirlo? Como una idea, como algo, como una herramienta para decir lo que está pasando, para defender nuestro territorio, para fortalecer la lengua, para defender la lengua, y ahora he caminado por esta vía. Pienso que la literatura es este mundo que nos abre todo este pensamiento del cual teníamos pues muy abandonado, ¿no? Pensábamos que si tendríamos que hablar de filosofía, pues tendríamos que ir a los alemanes
y eran los expertos en filosofía. Que si hablamos de literatura, pues tendríamos que acudir a toda la tradición española para entender qué era la literatura. O si tendríamos que hablar de geografía, de física, de biología, tendríamos que acudir a estos expertos que han hecho, o que han hecho trabajo de ciencia científica, y nosotros no teníamos nada que ver, pero cuando nosotros llegamos a ser conscientes en este caso, resulta que todo esto de que hablamos también lo tenemos. Tenemos matemáticas, tenemos literatura, tenemos pensamiento, tenemos todo, solo que se nos ha sido discriminado esta parte que nosotros lo tenemos. Pero además nuestros papás nos lo enseñan de manera natural, sin tener estas etiquetas de ciencia, sin tener estas etiquetas de arte, sin tener estas etiquetas no sé, de respeto, que es como lo más sagrado que hay en las comunidades. Yo creo que por ahí empecé a tomar conciencia y esa fue como el hilo que me ha encaminado a mí para caminar, pero para caminar tampoco de manera solitaria, porque yo he notado que en la escritura, caminar solo también implica rechazar a los otros. Y yo lo que he aprendido es caminar, pero de la mano de los otros. Y entonces siempre que me preguntan, bueno, ¿y qué has hecho en tu comunidad? Pues nada, porque no me ha tocado ningún cargo. Hasta que termine mis estudios voy a regresar. Sin embargo, dentro de la literatura yo creo que también se puede hacer mucho. En mi caso, trabajo con compañeros literatos y trato de publicar, trato de caminar juntos, hacer libros colectivos para que esta literatura que ha sido olvidada y que no se conocía como literatura mexicana, también sea leída por quien tenga la voluntad de leer. No es obligatorio leer poesía mexicana en lenguas originarias, pero es una opción más, y esta opción, como lo dice el maestro Hermann Bellinghausen, actualmente es la poesía con más estética, con más propuesta estética, con más propuesta metafórica. ¿Por qué? Porque no se había ahondado como de manera profunda. Entonces yo estoy muy contento de iniciar, y además de estar pensando en la lengua, porque es bien importante también, porque habemos escritores, yo siempre lo digo, que habemos escritores que con escribir 3, 4, 5 poemas o 2 libros, pues ya se sienten como en el nivel de otros grandes escritores, y que además quieren ser, ¿cómo decirlo? Híjole, respetados por eso. Y además se dicen portavoces de sus comunidades, además les dicen que son los guías de los pueblos, y eso es una falsedad. Nosotros, para llegar a ser esa parte, necesitamos ser avalados por el pueblo, respetados por el pueblo y colaborar en el pueblo. Si nosotros no tenemos esto, por más grande escritor que seamos un día, el pueblo jamás lo va a saber y el pueblo jamás nos va a respetar, porque en la comunidad solo somos esa pequeña hormiga que integramos parte de esa comunidad trabajadora. Entonces es muy importante repensar qué escribir, qué temas escribir, pero además esta escritura hacia dónde llevarlo, porque nosotros de repente tenemos este foco de ser escritor, de ser poeta, de ser narrador, y este foco va a alumbrar a muchas otras mentes que vienen atrás de nosotros. Y siempre cuando hablo atrás de nosotros, estoy pensando en los niños. Lo que hagamos nosotros, los niños lo van a reproducir. Si nos avergonzamos de la lengua, la cultura y todo lo demás, los niños también lo van a hacer. Si les enseñamos a escribir a los niños, a pensar a los niños también lo van a hacer, y eso va a pasar muy pronto. Entonces, es bien importante esta parte, repensarse a sí mismo y caminar con los demás. Bueno, puedo ahondar más cosas, pero para dejarle tiempo al maestro Cocón Pech, le dejo acá y seguimos platicando en una segunda vuelta. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. De hecho, creo que has tocado un punto que establece una diferencia capital entre escribir en una lengua de otro lugar del mundo y el reto de los pueblos originarios. Se ha discutido mucho este asunto de que no importa el tema, no importa la categoría ética del individuo, lo que importa en general es ver la obra, y no importa tanto que analicemos la biografía del autor, pero con lo que estás diciendo, que falta en este reto que el autor sea éticamente reconocido por sus hechos ante su comunidad, y que sean sus hechos diarios
los que validen su obra, y no es casualidad que grandes de la literatura también hayan sido extraordinarias, buenas personas, como fue el caso de Cervantes o Tolstoy. Maestro Cocompech, por favor. Tanile, incarca uyesh, iktanil, tuyalaste ninole, ti tuyalaste. Masukatu kiki yubiku kai chicho, makabe tu betik nupche. Cabe tu pakik kululche. Ukai chicho maktial. Utial tulakalo. El que quiera disfrutar el canto de los pájaros no necesita construir jaulas sino sembrar árboles. Estas palabras profundas las oí de mi abuelo Gregorio, quien en una huerta en el pueblo de Calquiní me enseñó a querer, a amar mi idioma. Yo iba a la escuela primaria y en la escuela primaria había un letrero que decía Guayema an maya, aquí no hables en maya. Y aquellos que nos éramos sorprendidos hablando la lengua, la maestra nos llevaba delante de todos en medio de un silencio. Y luego nos preguntaba, ¿tú estabas hablando la lengua? Y uno se ponía nervioso. Yo lo recuerdo que una vez en la compañía de mi amigo Laquín nos sorprendieron hablando maya y los chamacos no fueron a acusar con la maestra. La maestra ordenó, tráiganlos. Y fuimos llevados por los más grandes porque primero nos resistíamos a ir porque ya sabíamos el castigo. Y nos resistíamos a ir y resulta que mandaron a los muchachos más grandes y entonces nos sometieron como si fuéramos delincuentes y nos llevaron delante de la maestra. Una vez delante de ella le preguntó a mi amigo Laquín, José, tú estabas hablando maya. Mi amigo se turbó, el salón estaba en silencio. Miró a mis compañeros, volteó a mirarme. Yo le vi que le temblaba la comisura de sus labios. Empezaba a llorar. Él otra vez fue requerido por la maestra. José, tú estabas hablando maya. Y él nervioso contestó, ¡ma! Dijo no. Y en maya se había acusado de que estaba y había hablado la lengua maya. Fue difícil para nosotros entender en esos años la dura represión que se llevaba a cabo en las escuelas, en las escuelas en donde se enseñaba español y no había preocupación de las lenguas. Yo admiro mucho a Vasconcelos, pero a partir de Vasconcelos empezó una época terrible de castellanización del país, de las culturas indígenas, y se empezó a hacer un lado a las lenguas indígenas o lenguas originarias. ¿Por qué se llaman maternas? Porque precisamente se hablan en la casa y estamos más tiempo con la mamá porque papá sale al campo o sale a la fábrica o sale a trabajar y es mamá quien junto de amamantarnos de leche nos amamantaba del saber que nos iba a permitir comunicarnos con los demás. No ha sido fácil. Por eso escribirlo, yo cometí errores y yo lo debo decir. Recuperar la lengua no es fácil. Yo escribí un libro que no debía haber publicado y que lo publiqué. Y afortunadamente, allá en Yucatán hay gente muy preocupada. Yo les agradezco mucho. Uno de ellos, no voy a decir su nombre porque yo lo admiro y lo quiero mucho, publicó algo con la finalidad de joderme. Pero yo no lo tomé así. Yo hice de esa crítica, de esa piedra que me arrojó, una estrella, una luz, y me fui a la Escuela Nacional de Antropología e Historia a estudiar lingüística. Y allá me di cuenta cómo debemos escribir, no necesariamente muy académica, de manera académica. Por eso yo recomendaba la vez pasada que el poeta o el escritor indígena conociera un poquito de gramática, no necesita mucho, de la gramática que está en los diccionarios o en los diccionarios, pero sobre todo de la gramática ambulante, de la gramática que se habla en la calle, en la familia. Esa gramática, esa es la más importante que alimenta la manera de escribir de nosotros. Por eso yo tenía esa preocupación.
¿En qué nivel lingüístico estamos escribiendo? Pues en el nivel que hable el pueblo. Pero si queremos que esos textos tengan esos recursos estilísticos occidentales, también eso están en estas lenguas. Yo recuerdo haber leído, porque me lo mandó Miguel Maymay, un libro que se llama El Chilam Balam de Chumayel, y me lo mandó completamente en maya. Y hay una parte que se llama el Catnat, donde está ese recurso que decía Martín de las metáforas y del lenguaje figurado. También en nuestras lenguas, la estética, por decir bien las cosas, ya estaba, nada más no organizado como lo hizo Aristóteles en su poética y en su retórica. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Y creo que además toca un tema nodal cuando menciona que esa piedra que un colega le arrojó lo convirtió en una estrella, y es el tema de el crecimiento de la adversidad. En lenguas originarias se ha encontrado pues, desde hace siglos ante adversidades. Y esas adversidades creo que también han permitido que la calidad de su trabajo sea tan notable y tan extraordinario, porque están a contrapelo de todas las circunstancias, de todas las circunstancias institucionales, circunstancias sociales y circunstancias que, como en el caso del reconocimiento ante la comunidad de la escritora, del escritor, como están eso al siguiente reto, y es que normalmente cuando a un escritor lo van a leer en otra lengua, un tercero lleva a cabo el proceso de traducción, y ese tercero puede o no entrar en contacto con el autor, en algunas veces ni siquiera mucho, y entonces este tercero ya hace la traducción cultural, la traducción a la forma de ver la vida distinto. E incluso déjenme decirles que en la literatura infantil llega a ocurrir que un libro de un país a otro en Latinoamérica se halla, no solamente cambian los modismos y los giros del lenguaje en el español, sino que incluso las ilustraciones. Hay en ocasiones, vuelven a hacer las ilustraciones para el entendimiento, el ojo, la lógica de del niño de otra nación latinoamericana. Está hablando de un fenómeno editorial. Y ante eso nos encontramos con el reto de ahora. Tiene que llevar a cabo el proceso de la autotraducción, tiene que llevar el proceso de construir su obra en una forma de pensar el mundo, y luego hacer el otro ejercicio poético de compaginar las dos visiones del mundo, que además me imagino es pudiera ser un constante vaivén en el caso de ustedes entre su lengua originaria y su comunidad, y pues el laboral. Por favor, Anaceli, ¿tú qué puedes contarnos de tu propio proceso de autotraducción como autora de lenguas originarias? Sí, de hecho, para mí el proceso ha sido bastante, bueno, se ha dificultado muchísimo, ya como lo mencionan los compañeros, el compañero Martín, el profesor José Miguel y la compañera Juana, efectivamente, es el transportar. Yo no voy a interpretar o hacer una traducción desde el punto de vista como Anaceli lo está viviendo, lo está sintiendo, lo está escuchando, sino al contrario, siempre desde el punto de vista, desde mi pueblo, desde mi comunidad. ¿Por qué? Porque para nosotros es verlo de una forma sencilla, y más cuando hay términos y palabras que no existen en nuestra visión, que tenemos que incluso aterrizarlo en un lenguaje más sencillo, porque hay incluso traducciones e interpretaciones que se buscan realizar, pero que tienen un lenguaje más técnico,
y no existen esos términos en nuestra palabras. Hay que buscar una forma o diseñar estas palabras que no, lejos de extenderse, se minimicen, pero bajen a un término en nuestro lenguaje, en Rarámuri, un poco más, sencillos. Sobre todo que lleguen a un buen entendimiento y al mensaje que se pretende interpretar o dar a conocer, que se busque este término de una forma mucho más, insisto, más sencilla. Sí, como mencionaba, esta parte de las técnicas, no es lo mismo solamente hablarlo, interpretarlo, traducirlo, escribirlo, leerlo, pero sobre todo cantarlo. Para mí, desde mis inicios, al entrarme la palabra, o bueno, en géneros literarios, fue a través de la poesía y de la música, ya que mi abuelo fue uno de los primeros precursores en cuestión de escribir la lengua, apoyada de una de mis tías mayores. Y yo cuando entro a la escuela y veo estos mecanismos y me atrapa en sí, cuando entro precisamente en géneros ya literarios, yo empiezo a hacer trabajos en español, pero con mi visualización, con mi visión como Rarámuri, desde mi comunidad, desde mis prácticas, desde mis usos, e incluso tienen que ver aquí mucho la gastronomía, la medicina, la danza, pero sobre todo el canto que comúnmente para nosotros como niños hay una práctica que se llama Nahuajíhuame, que es cantar con pequeñas frases, el quehacer diario, pero es una forma de llevar el ritmo y es una forma que todos los pueblos originarios tenemos también para expresar nuestro quehacer, nuestro sentir, pero sobre todo, nuestras inquietudes y ese equilibrio que tenemos con la naturaleza. Insisto, para nosotros defender la naturaleza en sí, porque provenimos y nos servimos de ella, esto es parte de lo que nosotros plasmamos en nuestra literatura y que queremos transmitir en nuestra literatura diaria. Como decimos, la música, el canto, de ahí proviene, es una misma visión para la poesía que se defiende en sí. Entonces, yo cuando Ana Celi hace una traducción, una interpretación, yo me baso también mucho, no en lo que yo como lo estoy viendo, insisto, sino me apoyo también de quienes ya lo escriben, de que tienen más experiencias escribiéndolo, e incluso cómo lo leo, y para personas que tal vez no lo leen, que no lo escriben, pero en sí lo escuchan. Entonces, estos términos, apoyarme para darles, insisto, una revisión, otros puntos de vista, otras opiniones, para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque necesito que el mensaje llegue, tengo ese compromiso de que el mensaje o lo que yo quiero transmitir en mi lengua sea debidamente un buen mensaje, que llegue a un buen entendimiento, y más que nada para todas las comunidades. Hablaba de que en mi región existe 4 puntos con 7 variantes, por mencionar algunas, y que a su vez sí nos podemos llegar a entender, pero necesitamos esa parte. En nuestro hablar diario tenemos esa inquietud de seguir jalando, de seguir motivando a sentarnos a escuchar. Y a veces ese término que mencionábamos en términos de lectura, si bien las mujeres empezamos a entrar un poco tardíamente en cuestión de la literatura, del escribir y de expresar estos sentires, nosotras fuimos un parte también la primera que apoyamos por esa sensibilización que tenemos al momento de concebir y dar vida y de provenir de quienes ya dieron vida en sí. Tenemos esa sensibilidad de poder comprender una lectura que lamentablemente muchos lectores no tenemos ahorita, por estas técnicas que nos pasaron a los inicios de cuando entra lo que es la escritura a nuestras comunidades, que empezamos a leer y a comprender un poco estas lecturas, pero a su vez también ese es un reto principal, que tenemos que hacer que los lectores se envuelvan en estas temáticas, que el lector también comprenda lo que está leyendo en sí, porque, insisto, es parte de nuestra responsabilidad y quehacer diario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y tocas un punto que además es ancestralmente referido. La poesía al lado de la música, después de todo, la poesía es el origen de toda la literatura, o lenguaje de comunicación artístico, ¿no? Juana, por favor, coméntanos sobre tu proceso de análisis en la autotraducción. Y bueno, para mí sí ha sido también complicado, creo que a todos nos complica autotraducirnos, porque implica
manejar dos idiomas, dos lenguas, ¿no? En un principio a mí sí se me complicaba muchísimo, me sentaba a releer mi trabajo escrito en mi lengua, y entonces me bloqueaba, ¿no? Cómo poner en español una palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, en el chol, una palabra tiene muchos significados de acuerdo a las circunstancias, es como va uno colocando en el poema. Por ejemplo, solo con decir la palabra sol, ¿no? Que tiene diferentes significados. Para en español, sol, pues es el sol, ¿no? Pero en la lengua, en mi lengua, el kin tiene muchísimos significados. En un primer momento, el kin sí es el sol, pero el kin también es el día, también es la fiesta, ¿no? Entonces también es la luz, ¿no? Entonces tiene varios significados en la lengua y cómo lo vas a colocar a esta lengua que es el español, ¿no? Entonces a mí sí me confrontaba en ese sentido de decir, bueno, ¿cómo voy a dejar esta palabra kin y al español, ¿no? Si no encontraba de repente esa parte, esa traducción, ¿no? Entonces, fue que conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de que es preferible que esa palabra tú lo dejes en tu lengua, porque es como, si lo traduces, entonces pierde el significado, ¿no? En tu poema original cambia también, en el español va a cambiar totalmente. Entonces, ¿cómo nosotros o cómo Juana Peñate ha encontrado que sus poemas queden en el mismo nivel ambas lenguas? Pero eso significa ese trabajo, ese sentarse en el escritorio, el trabajar ambas lenguas, ¿no? A mí sí me ha sido particularmente muy complicado porque tenemos palabras profundas, por ejemplo, también de la palabra chak, ¿no? Que es el rayo, ¿no? Pero pues no, para nuestra cultura no es el simple rayo, ¿no? Sino también tiene otros significados, el chak, ¿no? El pom, el incienso que se utiliza en las ceremonias rituales, ¿no? Que lo vemos nada más, es un incienso, ¿no? Es el copal, pero realmente no es el simple copal, no es el simple incienso, sino tiene algo de profundidad. ¿Y cómo voy a hacer que ese incienso, que ese copal, que ese kin, que es el nichim? Por ejemplo, hay otra palabra que es el nichim, ¿no? Que es una palabra para nosotros significativa, ¿no? El nichim, que en español es la flor, así de simple, ¿no? Pero en nuestra lengua, el nichim tiene un contexto diferente. El nichim, en los rituales anteriores, en los rituales iniciales de nuestros abuelos, decía que el nichim, cuando nos presentaban, en un primer momento nos llevaban al cerro sagrado, nos decían, aquí te traigo a tus hojas, aquí te traigo a tus flores. Y luego dice, ¿no? Te traigo un ramo de flores, te traigo un ramo de hojas. Entonces, ¿cómo la palabra de nuestros pueblos, de nuestros antepasados, decía que cómo está representando esa palabra flor, esa palabra hoja, ¿no? Como nichim, ¿no? Un baña nichim, un baña yopom, takchin hilel humbut, chaque ushke anichim, chaque ushke ayopom. O sea, ¿cómo hacer que esas palabras se entiendan también en español? De repente he preguntado, le digo, oiga, ¿cómo le entienden en español esto? O sea, ¿ustedes le entienden que esto tiene dos partes, ¿no? Que uno está presentando a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a la señora, a la esposa, depende del contexto, ¿no? Y en español como que se va reduciendo. Hemos enfrentado, yo, Juana Peñate, me he enfrentado con ese problema. Y por eso en algunos poemas he optado por dejar, por ejemplo, la palabra nichim como nichim, el chak como al final le pongo una nota diciendo que esta palabra viene tiene estos significados, ¿no? Entonces, sí es algo que es complicado la traducción, porque finalmente, cuando vuelves a releer tu obra
tanto en lengua como en español, o sea, ya son dos obras distintas, ¿no? Son dos obras diferentes, ¿no? Hay veces nos piden, no, pues que tienes que traducir, traduce. Le digo, pero es también el proceso de autotraducción o el proceso de traducción implica otro trabajo, ¿no? Lo que hacemos nosotros es hacer dos libros diferentes. Entonces, cosa que de repente no se ve, es, no, pues es que los indígenas están haciendo poesía y están traduciendo su obra, está bien, hay que lo traduzcan, ¿no? Y entonces también tiene su proceso, ¿no? Ambos idiomas sí se le debe dar esa importancia, porque de repente, pues está retraduciendo su poema, pues no es trabajo, no está difícil, ¿no? Claro que es complicado. Más para nosotros que no, bueno, yo, Juana Peñate, no domino al 100% el español, ¿no? La gramática y todo eso, ¿no? Y realmente sí se nos complica. Tratamos de que nuestro trabajo tenga la misma carga poética, tenga la misma fuerza en ambas lenguas, ¿no? Pero sí implica un trabajo doble o un trabajo triple, porque pues tienes que sentarte a trabajar, ¿no? No es igual que solo escribas en la lengua y alguien te va a venir a traducir, aunque también que alguien te traduzca, ¿no? Yo, Juana Peñate, me pongo a pensar, bueno, si tuviera aquí mi traductor, tal vez sea más fácil. No es cierto, porque también te vuelves como celoso o celosa de tu trabajo, ¿no? Yo acabo de hacer un experimento ahora, ¿no? La traducción de mi poema del Chola al inglés, ¿no? Y que mi traductora me decía, ¿cómo le hago aquí? ¿No? Entonces le decía, si yo supiera inglés, pues sería diferente, ¿no? Entonces, hay muchos procesos que ha sido complicado, sí, pero tratamos de que ambas lenguas estén en la misma altura, ambas, pero sí son complicados, sí debe de tener esa importancia, porque de repente no se nos da esa importancia el traducir, ¿no? Y lo que decían los compañeros hace un rato, ¿no? De repente estamos aquí platicando, están platicando los indígenas de su trabajo, de lo que hacen, ¿no? Pues finalmente, para ellos, pues es bueno, pero para nosotros, ¿qué? ¿No? Entonces, yo creo que cada uno va experimentando su forma de traducir y de tratar de comunicar eso en su poesía, comunica lo que cree que es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí lo voy a dejar, pero sí se le debe dar esa importancia a ambas lenguas, tanto como en nuestra lengua originaria, como en la traducción al español. De lo que estás diciendo, quisiera resaltar que en el proceso de creación y evolución de los idiomas que están vivos, hay una constante absorción de elementos, por tanto sabemos nosotros que, hablando del español, el español contiene latín, contiene griego, contiene algo de fenicio, y el español mexicano, con las palabras de pueblos originarios, sobre todo en el área de la cocina, está muy alimentado del náhuatl, con desde jitomate, tlacoyo, casi todo lo que pudiéramos acercarnos a las verduras del mundo, al menos del español del altiplano, los tiene, y creo que en esa medida el español se seguiría beneficiando muchísimo de que esos conceptos de los que estás hablando tú, Juana, y que en las muchas los pueblos originarios pasaran, no solamente, como dices tú, el proceso de los pueblos originarios, de los escritores de pueblos originarios, sino los que estamos hablando desde el español, enriquecernos de todos esos conceptos y de todas esas palabras para también ya tener esta posibilidad de decir, mira, te estoy diciendo sol, pero te estoy diciendo día, pero te estoy diciendo también esto, ¿no? Que también pudiera tenerse acá. Martín, te paso el balón, échate la chilena. Gracias, Medardo. Yo comentaba que era importante hablar de la autotraducción porque de repente hemos dejado otra vez a la libre que el trabajo que hacemos, pues aparece esta traducción que pareciera tan fácil. Yo me pongo en el papel de un escritor mexicano. Yo no conozco ningún escritor mexicano que se autotraduzca, porque justo autotraducirse implica estas problemáticas que ya nos contaba Juana. Implica también tener miedo, qué decir de sí mismo de una lengua a la otra lengua.
Y los otros, justo los escritores mexicanos que escriben en español, no se autotraducen al inglés, al italiano, al francés, a otros idiomas que sí lo dominan, pero no quieren porque está este miedo. Pero también está otra parte que son los traductores que son especializados, que conocen las formas literarias, las formas metafóricas, que han estudiado para traducir. Y nosotros que hemos estudiado, pues nada, lo que hemos encontrado en el camino, lo que sabemos, lo que hemos leído y es lo que hacemos. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando traduzco mi propia poesía, a mí me gusta cuando lo arreglo en náhuatl, termino de escribir de principio a fin y ya digo, ya quedó. Lo traduzco al español y al español me parece muy simple. Eso me pasa, me parece muy simple. Entonces lo vuelvo a trabajar en español, pero ahora ya no queda en la lengua, porque en la lengua ya le corté dos versos, ya le quité una línea o ya le quité una idea. Lo vuelvo a rehacer hasta que queden a la par. Y a veces me pasa al revés. A veces hago un poema en la lengua náhuatl y al pasarlo al español me gusta más en español y no en la lengua. Y entonces otra vez hago este proceso, pues, o sea, es trabajo doble, trabajo triple y a veces hasta implica más. Y este trabajo no ha sido valorado. Por ejemplo, cuando publicamos un libro, aparece el autor, pero no aparece quién es el traductor. Y eso nos han quitado como este mérito, este otro trabajo. O por ejemplo, ahora voy a criticar acá ¿cómo se llama? La convocatoria del premio Nezahualcóyotl está pidiendo 80 páginas en lengua originaria y 80 en traducción. Está loco que haya hecho esta propuesta de convocatoria. Pareciera que autotraducción es trabajo que estamos obligados a hacer, pero que además que eso no cuenta. Pues cuando, por ejemplo, el premio Aguascalientes te están pidiendo 60 páginas a 80 máximo, ¿no? Y en la lengua, quien haya hecho esta convocatoria no está respetando, no sabe pues el proceso que llevamos a cabo nosotros y lo hace porque, pues se quiere que escriba, ¿no? Que escriba tanto y ya. Pero la cuestión también no es escribir por escribir, es saber qué escribir y cómo escribir en la lengua. Yo cuando escribo en la lengua, por ejemplo, nunca he analizado si lo que escribo en la lengua es tan poético o no es tan poético. Yo sí robo formas metafóricas, yo escucho a los señores grandes, yo hago de las palabras que de repente son tan cotidianos, pero que valen demasiado, yo los tomo. Por ejemplo, les voy a dar una palabra que es súper común en mi pueblo, que lo has escuchado todo el tiempo, que es Matichantite Cancamelao aquí Chañez. Significa, vamos a acompañarlo, a dejarlo donde va a ser su verdadera morada. Y esto es una palabra cotidiana, pero si lo pensamos desde la poesía, eso es una metáfora, porque la verdadera morada de la persona que muere no es esta casa de concreto, de adobe o de carrizo, sino la casa verdadera es la tierra donde lo van a ir a enterrar. Y eso no lo hemos pensado muchas veces. Pareciera que autotraducción pues es fácil, y no es fácil, la verdad. También cuando yo, por ejemplo, en mi caso, cuando traduzco, digo que hay veces que ya no me gusta, y cuando hay personas que han leído mi trabajo, por ejemplo, una poeta cubana que leímos juntos allá en Ecuador, me decía, oye, ¿por qué cambiaste estas cosas? ¿Por qué le cambiaste al español? Mira, como me lo dices de manera literal, se escucha mucho mejor. Pero eso lo está pensando esta persona, pero cuando yo lo traduje, yo nunca lo pensé y nunca pensé que tendría más recursos en la lengua náhuatl que al español, y eso uno va aprendiendo en el camino. Pero esto es lo que quiere decir, es que esta autotraducción es algo nuevo, porque imagínate, Medardo, ¿qué será, maestro Miguel? ¿Qué somos? 50 escritores, 100 escritores, dice Germán que somos 130 escritores. Bueno, estos 130 escritores todos se autotraducen. Hasta ahora muy pocos se han atrevido a escribir en la lengua. ¿Y sabes por qué también de repente no nos atrevemos a escribir, en mi caso, en la lengua? Porque tenemos muy pocos lectores. Hace rato decía una pregunta, muy pocos lectores, pero también estos pocos lectores no es que nosotros tengamos la culpa. El sistema ha hecho que más del 50% de la población indígena no sepa leer y escribir. Pero ahora, si ya saben leer y escribir en español y ahora en la lengua, ¿qué les ofertamos? Pues por eso estamos trabajando en este proceso creativo, para que de aquí a 20, 30 años los demás puedan leer y escribir en la lengua si quieren o en español. Por el momento, de verdad, lo que yo he notado es que nos terminan leyendo en español. ¿Eso es malo? Por supuesto que no,
porque nosotros somos artistas, estamos creando maneras distintas, estamos describiendo el mundo de manera distinta, y eso lo hace cualquier poeta de cualquier cultura, de cualquier lengua. También estamos aportando a esta que se llama poesía mexicana. Entonces, yo pienso que hay que hablar mucho de la autotraducción, pero también yo creo que tiempo después tendríamos que tener que formar a personas que nos traduzcan, o nosotros traducir a los primeros escritores que no nos gustan cómo están escritos sus trabajos en español, pero que se puede mejorar. Yo he dicho que hay muchos poetas que son buenos en la lengua y en español los tratan como malos poetas, y no es que sean malos poetas, son malos traductores. Claro. Hay que decirlo, malos traductores. ¿Por qué? Porque pues no dominamos la lengua, no dominamos la gramática, no dominamos la cosmovisión española, la cosmovisión actual que se vive, no se domina. Pero si hubiese este acompañamiento, a lo mejor habría mucho mejor de qué hablar y de qué describir como este trabajo de traducción y de autotraducción. Bueno, por ahí lo dejaría para seguir, para que siga el maestro Cocón Pech. Antes de pasarle el balón al maestro, la detengo un momento en la barrera para el saque de banda. Quisiera yo también compartir el tema de que el escritor, que resulta arduo, lo que dijiste tú de presentar 80 páginas y además estas 80 en lengua originaria, pues ya estamos hablando de 160 páginas, y no los mismos que tendrían que entregar, o sea, el doble de lo que tendría que entregar otro autor, pero con la gran ventaja de que todo proceso de escritura es, en el fondo, abrir como una nuez para ver el recurso literario, y este recurso literario armarlo. Y quien tiene la oportunidad de autotraducirse, como te pones en otra lengua, lo acomodas, y acomodando esto, de pronto regresas a la lengua original, y entonces crece la flor. Y crece la flor porque hay un espejo donde el recurso literario se va sofisticando. Eso es una fortuna que las circunstancias dejan sobre la mesa, pero es una fortuna que alguien que solamente está escribiendo en una lengua no tiene oportunidad de hacer el proceso de coser atrás. Si ustedes recuerdan, en el momento de coser, hay un turandi donde no solamente coses así, sino que coses y das un punto atrás, y en ese punto atrás recuperas, refuerzas, afinas, y la calidad se vuelve, los colores se vuelven más brillantes. Por favor, maestro, ahora sí, paso el balón a Gol. Disculpen que haya mantenido el balón en la barrera. No, está bien que hagas estos comentarios. Mira, el proceso de autotraducción implica que el escritor cuente con los elementos para hacer su trabajo. Y yo considero que son dos: la competencia lingüística en su lengua y la competencia lingüística a la lengua a la que traduce. Pero debemos añadirle otros elementos importantes: que conozca, hasta donde pueda, porque no todos tienen esos recursos, los fundamentos de la traducción. Y aún más, si se dedica a la poesía, que conozca los fundamentos de la traducción literaria. Yo escribí cosas mal, los asumo, porque el proceso de recuperación de la lengua y luego recrearla en términos estéticos implica un gran esfuerzo, como ha dicho Juanita, ha dicho Martín y ha dicho la compañera de Chihuahua. Significa un gran esfuerzo. Hace un par de años, un poco más, yo leí que se publicó en la Jornada Maya, que se publica en Mérida, tiene como contraportada una página en maya. En su mayoría de las veces está bien escrito. En algunas yo difiero, porque la compañera que hace la traducción lo que maneja es maneja una variante dialectal. Pero bueno, en términos generales es un buen y excelente trabajo el que hacen allá. Leí en ese periódico una vez un poema, no recuerdo el nombre del poema, lo leí en maya, me gustó tanto, como no tenía la traducción al español, que yo hice la traducción al español. Y después, por algún motivo, cuando me facilitaron el
texto de la persona que había escrito el libro y le mandé la traducción según yo. Después, la persona se comunicó conmigo y me dijo, oye, Jorge, ¿y ahora el poema a quién le pertenece? Le dije, pues el poema es tuyo. Yo agarré lo que hice, lo que vi, que tu texto en español, lo voy a decir con mucho respeto, porque debe uno ser respetuoso, porque todos tenemos limitaciones. El asunto tuyo en español está muy simple. ¿Por qué? Porque tú desconoces mecanismos que permiten que ese texto tenga, está muy bello, ¿no? Le falta esto, lo otro, y etcétera, etcétera. Le dice lo que le faltaba. Y le dije, es importante que conozcas recursos estilísticos. Esos están en la lengua, le dije, fíjate muy bien, lee el ritual de los Bacabes, que tradujo el doctor Arzá Palomarín. Lee en los cantares de Tzidbalché, que tradujo Barrera Vázquez. Lee, le dije, el Catnat, el preguntador, que es una parte muy fundamental y muy literaria del Chilam Balam de Chumayel. Y allá vas a ver que esos recursos que sistematizó Halicarnacio y luego posteriormente Aristóteles están allí, están ahí, no hay nada nuevo. La manera de decir las cosas bellas las han dicho los pueblos en todas las épocas. Que esos recursos se hayan sistematizado en Occidente y después nos los faciliten es importante. Insisto, para este trabajo es un trabajo muy complicado, pero a la vez satisfactoriamente muy, muy feliz hacer estos trabajos de oír la lengua viva y con esos recursos que esta Mora Curriao, Maribel, decía que a nuestra poesía o a nuestra literatura debemos adobarla, por decirlo así, con los giros idiomáticos de la lengua, con los recursos, las locuciones que tiene la lengua. Esas son sus marcas de oralidad. Y yo he visto, lo voy a decir con mucho respeto, porque hacen su mejor esfuerzo, algunos textos que carecen de eso. Pero no quiere decir que van a quedarse ahí, sino que este tipo de encuentros y debates nos permiten ponernos las pilas, nos permiten, ¿sabes qué? Ver cómo lo estoy haciendo, cómo se debiera hacer. Yo por eso decía la vez pasada que debemos reflexionar profundamente desde qué nivel lingüístico y literario estamos escribiendo en lenguas indígenas. Y eso no necesita uno un chingo de gramática, por decirle amálgame el término que no debía haber dicho, pero no lo pensé, ni se necesita mucho de lingüística, se necesita tener 2 diccionarios, el diccionario de la lengua viva que hablan nuestros compañeros en el pueblo y el diccionario que nos puede servir, que está escrito, hay muchos, que está escrito y ese nos apoya. Yo por eso siento que la autotraducción es un riesgo, porque implica que uno revise, que uno no se moleste cuando le corrijan o le critican. Un día yo publiqué algo y me decían mis amigos en la cantina, vamos a partirle su madre a fulano. No, le dije no, él está haciendo un gran trabajo, nos está señalando que está mal, y eso hay que agradecerlo, no enojarnos. Y yo recuerdo que hay muchos ahora que se metieron a escritores, que no todos, también lo debo advertir, muchos han metido como escritores, han aprovechado esa denominación y ahora están en puestos y nada más luchan por puestos. No digo los nombres porque puedo herir susceptibilidades. Pero hay muchos que están solamente, usan el pretexto de la literatura y quieren puestos. Yo aprendí una cosa. ¿Para qué voy a escribir? ¿Para buscar un puesto? No. Yo voy a escribir porque tengo que decir algo. Porque hay en mi corazón algo que late y que nació con la gente con la que conviví de infante. Yo nací para escritor, no nací para funcionario. Y hay muchos escritores ahora, no digo los nombres, por no herir susceptibilidades, que están pensando qué sigue. Y hay unos
que sí se lo merecen son contados. Hay unos que sí se lo merecen, son muy sensibles, escuchan, no se promueven siendo, ¿cómo se llama? Funcionario. No soy funcionario, estoy dando recitales acá, no. Cuando se es funcionario hay que promover que otros resalten, no nosotros. Y de eso, uy, ¿para qué hablo? Lo voy a dejar ahí para que no se vayan a molestar, porque yo sé que algunos me están viendo y que estas son las cosas que tenemos que decir. Yo nací para escritor, no para funcionario. Yo nací para decir cosas. Si llegan los premios, bien, se los agradezco. Si no llegan, mi labor es escribir, es enviar un mensaje del alma a través del lenguaje, a través de la heredad bella que me dio mi pueblo, la escritura literaria que yo vi de mi abuelo y de mis mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Con lo que usted ha comentado y recapitulando, los escritores de lenguas originarias de algún modo son representantes de sus comunidades y en esa medida son como funcionarios públicos, pero de a de veras, en la medida en la que forman parte de una comunidad. Y ese mismo ejemplo, mirad de las personas que le acompañen, ese mismo ejemplo debieran seguir todo el tiempo los funcionarios públicos, que lo ha dicho el presidente una y otra vez. No es el cargo, es el encargo. Y si de casualidad a un artista de cualquier rubro le toca una circunstancia de funcionario público, como usted dice, maestro, que sepa que es solo un engrane y que cuelgue en un perchero su propia obra para algún otro momento, está para servir y para servir a los demás. Y con esto, ya y última parte de nuestra mesa, donde necesitamos nosotros saber, ya se escribió con todos estos retos, pero ¿quién nos van a leer? ¿Quién nos va a leer? ¿A partir de quién nos va a publicar? Porque déjenme decirles a todas las personas que nos están viendo y escuchando que publicar en México en español es dificilísimo. Publicar en México es muy difícil y estamos en el umbral de una de las crisis editoriales más fuertes que ha tenido el mundo editorial. Los editoriales en español son un problema, pues todos los temas de marginalidad que han sufrido los pueblos originarios, pues multiplican la dificultad una vez más de encontrar los espacios. Claro que se encuentran las puertas institucionales de vez en vez y certámenes de vez en vez, pero de eso, entonces, les dejo a ustedes su experiencia y su sugerencia, porque estamos nosotros esperando que las personas que nos están escuchando puedan ser escritores y escritoras, editores y editoras en lenguas originarias, libreros y libreras, ¿no? De eso se trata. Entonces, por favor, comenzamos contigo, Ana. Cuéntanos tu experiencia y tus sugerencias a los jóvenes escritores sobre cómo es que publicar en lenguas originarias. Por favor. Insisto, este caminar hasta ahorita y escuchando las palabras, agradezco infinitamente la oportunidad de poder compartir esta mesa y de escuchar a la compañera Juana, al compañero Miguel y al compañero Martín. De hecho, profe Miguel abrió muchos aspectos, insisto, no he querido resaltar muchos aspectos porque ustedes los han complementado en su totalidad y sí, efectivamente, uno no se visualiza, yo nunca me visualicé realmente llegar a entrar, soy la tercera de mi generación. Mi abuelo, si bien empezó con estas partes de generar, de escribir, de poner en letra, lo que si bien nosotros como comunidad ya veníamos estableciendo con anterioridad de pasar los saberes con oralidad, pero sobre todo con música, insisto, este apego a la naturaleza, este apego al seguir cuidándola, defendiéndola y a su vez ayudarle a protegerse a sí misma para que en su totalidad no desaparezca, porque insisto, si llega a desaparecer la misma naturaleza en sí, pues estamos hablando de que nosotros como pueblos originarios estamos faltando a la primera visión con la cual nos establecemos, que es el cuidar y proteger estos puntos. Y al momento de hablar y generar poesía y generar otros términos en cuestión de escritura, estamos llevando de la mano este saber que nuestros antepasados nos legaron y posteriormente ellos a su vez nos están dejando que nosotros leguemos esto a las futuras generaciones, a los futuros
compañeros y compañeras que están, si bien iniciando en este proceso de la literatura. Yo en mis inicios, cuando recién entró a la literatura, no pensé que mi formación desde mi lengua me diera esta posibilidad de generar un trabajo, de hacer un trabajo en términos literarios, de ser el primer ensayo que hablase desde nuestro punto de vista de la literatura, como nosotros como pueblo rarámuri lo vemos, insisto, en base a tantos saberes que he ido acumulando a través de mi vivir diario, pero que no lo dejo ahí, sino al contrario, entre más nos digan o nos digan que no tenemos estas técnicas, que desconocemos estas técnicas como el profesor Miguel lo había venido mencionando, también Juan y Martín, con más ganas tiene uno que seguir escribiendo. Yo me asumo, y lo digo con cierta firmeza, yo he dejado de lado un poco la escritura por cuestiones, términos del trabajo, y si bien es todo un reto, porque yo de repente tengo que hacer también, desde hacer una interpretación e incluso hablar y expresar en términos, no es lo mismo hablar en términos literarios, en términos de medicina, por decirlo así, porque también tenemos esta parte en términos de derechos, con todas las palabras técnicas que se manifiestan, y en términos gastronómicos. Estar hablando de estos 3 puntos, porque este es mi quehacer diario, sí, es un tanto cansado, pero mencionamos ya, y lo vuelvo a repetir, es muy satisfactorio meternos, adentrarnos. Tengo trabajos pendientes, no porque quiera resaltar mi quehacer diario, sino al contrario, el quehacer de otros compañeros y compañeras, que a su vez el platicar con ellos desde las experiencias vivas que todavía nos pueden compartir, pues plasmarlos en estas letras, para todos los jóvenes que inician. Parte de mi trabajo también ha sido el tener la entrevista con personas ya mayores que tienen todavía este lenguaje tan vivo, y para jóvenes que todavía se acercan hacia las autoridades, que todavía conviven en el quehacer diario de permanecer y de vivir en comunidad. Así hayan salido desde comunidades de temprana edad o no hayan nacido desde la comunidad de donde son originarios sus padres, sino establecidos y siguen haciendo comunidad en las principales ciudades de aquí del estado, y por qué no mencionarlo, de otros estados, sede de compañeros y compañeras rarámuris que ahorita están viviendo en otros estados, pero que a su vez, insisto, tienen este apego a la literatura. Esto nos permite seguir haciendo comunidad, viviendo en comunidad, pero sobre todo ir manejando estas adecuaciones para que a futuro no perdamos nuestra esencia como tal, que siga permaneciendo viva, y más en este tipo de mesas, en este tipo de prácticas, que entre más nos señalen nuestros errores, si bien ya lo hemos mencionado, más seguimos aprendiendo y más dejaremos de transmitir estos conocimientos y estos saberes. Aquí no hay limitancia, aquí no hay que ya me señalaron de esta forma, yo omito y lo dejo de lado, sino al contrario, seguirlos y seguir aprovechando cada acción y cada saber del día para seguir manteniendo la literatura viva, y más en la esencia de los pueblos originarios, que como bien aquí lo estamos compartiendo y expresando, porque la naturaleza en sí, de la mano de la literatura, va a seguir viva nuestro legado, nuestra lengua y nuestra esencia como pueblos originarios. Jalea. Magnífico. Juana, por favor. Y bueno, pues primero, pues empezar a agradecer a nuestros lectores y lectoras que han estado cerca, leyéndonos, viéndonos ahorita esta tarde, y tenemos. también aquellas personas que nos están mirando desde donde estamos. Yo quiero agradecer mucho al pueblo Chol que nos haya permitido estar aquí también, ¿no? Entonces, ese proceso de publicación de lo que estamos hablando, ¿no? Ojalá los lectores, las lectoras se permitan, en primera instancia, aunque no le entiendan la lengua, en cualquier lengua que sea, que se permitan escuchar ese sonido, que se permitan escuchar ese diálogo que hacemos con nuestra palabra, ¿sí? Porque independientemente de que no lo entiendan, cuando hablamos, tratamos de causar esa vibración en la piel, esa vibración en el corazón. En este proceso de publicación, pues he publicado muy pocos libros,
pero trabajo con niños, trabajo con jóvenes, y que de repente tú llevas tu material y te dicen, pues es que no está traducido, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que no está traducido al español, tradúcelo al español, pero son memorias de talleres que tú das en comunidades, ¿no? Entonces, es complicado la parte de publicación, encontrar editoriales que publiquen en nuestras lenguas. Sí, siempre también esa parte de la traducción, de la autotraducción. De repente yo, Juana Peñate, como promotora cultural, he tratado de generar esas memorias de los talleres solo en la lengua. Sin embargo, para el proceso de publicación es complicado, ¿no? Porque te piden la traducción, pero tú piensas en ese momento que estás dando este taller, no piensas en la autotraducción, ¿no? Tú le dices al niño, a la niña, oye, hazme un texto, ¿no? En tu lengua, o hazme... Y los niños son maravillosos en las comunidades. Yo creo que el maestro Jorge Martín y la compañera Ana saben este proceso, ¿no? Que cuando tú vas a las comunidades se te pone la piel chinita porque tú nada más le dices al niño o le lanzas una palabra en tu lengua y ellos lo empiezan a desarrollar, ¿no? Y entonces llegas con toda esa carga de emociones, con esa energía en tu trabajo, en tu casa y buscas a alguien para que te publique, te dice, es que, pues uno, no hay recurso. Dos, pues es que lo tienes que traducir al español, ¿no? Ya, entonces, como que uno como promotora también te caes, pues ya, ¿no? Pues, ¿no? Después de tener toda esa emoción, ese sentimiento, y llegas a ese proceso de publicación, dices, híjole, pues no se puede, ¿no? Por otro lado, cuando tú ya publicas, eso vuelvo a mi experiencia personal, ¿no? Cuando tú ya publicas, te dan un sí en la publicación, pasa 1 año, pasa 2 años, y bueno, es que no tenemos recursos. Estamos tratando de meter este proyecto a un concurso, pero pues no sale, ¿no? Entonces te desesperas, hay una desesperación tanto de la autora como de los editores, pues no hay recursos, ¿no? Entonces, y bueno, otro problema, ¿no? Ya te lograron publicar tu trabajo, ya está ahí tu temario, ya está ahí tu memoria. Bueno, contento, no te llaman, ya se va a publicar, o tienes el primer ejemplar en tus manos, ¿no? ¡Ay! La alegría, la emoción que te causa ver un libro en tus manos, ver tu poemario, una memoria. Y bueno, dices, y bueno, ¿qué sigue? ¿No? Pues vamos a presentar el libro. Se presenta en las ciudades, ¿no? 2, 3 veces cuando está caliente el libro, cuando apenas recién salió del horno. Entonces se presenta el libro en la ciudad, pues se junta gente, 2, 3 personas te compran el libro y pasado 2, 3 meses ya no hay nada, ¿no? Termina ese proceso de difusión después de que ya salió del horno. Ese proceso de dar a conocer al público, pues solo fue 2, 3 veces, ¿no? Y pasa mucho tiempo, ¿no? Y alguien te llama, oye, es que tu libro no se vendieron, es que tu libro está embodegado, ¿no? Tienes todavía tantos libros. Y se pregunta uno, bueno, ¿y luego? ¿No? Pues es que no se vende, eres una mala escritora o eres un mal escritor, pues no se vende tu libro, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué cosa hace falta cuando los libros se embodegan? Pues la estrategia de difusión, que no hemos llegado a esa parte de tener una estrategia de difusión óptima, una estrategia de difusión que podamos llegar al público, ¿no? Tanto el público que no hablante como al público hablante, ¿no? Entonces, hay poca difusión de parte de los encargados en ese sentido de las publicaciones, de las editoriales o los propios estados, ¿no? No existe esa difusión que debe tener los materiales en las lenguas indígenas. Y bueno, también aunado a todo esto, y nos preguntan, ¿por qué no leen nuestros pueblos? ¿Por qué no se lee la poesía? ¿No se lee la narrativa? Pues de igual manera, ¿no? Cuando nuestros libros salen, o sea, está enfocado a presentarse en las ciudades, pero nunca se enfoca a presentarse en el interior de las comunidades, ¿no? Nos enfrascamos en las ciudades presentando así lo que decíamos hace rato, ¿no? Pero en nuestras comunidades
solito va autora, ¿no? A leer poesía con los niños, con los jóvenes, pero nunca está el respaldo del editorial, nunca está el respaldo del Estado que te vaya a difundir. Ah, está escribiendo Juana Peñate, vamos a su comunidad, ¿no? Vamos a Emiliano Zapata, vamos a Chuchucruz, vamos a Benito Juan. O sea, no hay ese acompañamiento de parte de los editoriales, de parte del Estado que está publicando el área de cultura, ¿no? No existe ese acompañamiento. Haga su luchita Juana Peñate ahí en su pueblo, ¿no? Solita, ¿no? Y que presente su libro, que lea poesía en su lengua, ¿no? Entonces, como que hace falta ese acompañamiento, ¿no? Y de esa manera ir fortaleciendo. Tanto nos peleamos, ¿por qué no leen nuestras comunidades en la lengua? Sí, porque pues nos hace falta eso también. Ser comunitarios, ser de la comunidad, ser colectivos. Yo creo que este diálogo ojalá sirva para eso, ¿no? Que sirva para acuerparnos, para ir fortaleciendo nuestra escritura, porque en todo caso, o sea, como decíamos hace rato, seguiremos escribiendo los que estamos aquí y nuestras comunidades va a seguir ahí, ¿no? Debemos, creo yo, tomar el ejemplo de nuestras comunidades para que nuestra palabra resista, para que nuestra palabra se siga fortaleciendo, ¿no? Y por último, pues que sigamos eso para que nuestra palabra tenga esa trascendencia, para que nuestra palabra se desarrolle más, ¿no? Trascender, no tener fronteras, ¿no? Porque de repente también nos ponemos fronteras y las literaturas indígenas tampoco tienen fronteras, pero tenemos que empezar a romper esa frontera de difusión también para nuestras comunidades, que no haya esa frontera, ¿no? Que esa frontera pues sea libre pues para poder transitar y que nuestra palabra trascienda en el mundo. Gracias. Bravísimo. De acuerdo. Martín, por favor. No, pues Juana ya dijo todo, bueno, casi todo. Pues estoy de acuerdo en todo lo que menciona, pero ¿cómo decirlo? Siempre ha sido difícil como publicar, ya lo decía Medardo, que en español es difícil encontrar una editorial que te publique y todavía que te dé difusión, ¿no? En todos los espacios que se debe de dar difusión. Y en las lenguas aún es más difícil, pero yo he encontrado como que este camino colectivo de difundir algunos libros, y mi experiencia es que publico un libro colectivo y de ese libro colectivo me da mi 10% y del 10% yo tengo que buscar, tengo que repartir ese libro que estoy publicando con una editorial independiente, porque hasta ahora ¿cómo se llama? Los libros que hemos publicado, la gran mayoría de los escritores pues son con editoriales independientes. Y bueno, de esos 10% que me dan, tengo que repartirle a los otros que no alcanzan pues los libros. Entonces, pues no hay, ¿cómo decirlo? No es negocio, no se gana nada, al contrario, uno termina perdiendo el libro y termina perdiendo todo el trabajo que uno le mete todo el empeño. Pero no solo eso, algo que a mí me ha interesado es que nosotros lo más difícil es que nos falta llegar a estos espacios, pues, donde están los libros, que son las librerías y las bibliotecas. Un ejemplo bien clarito es que no estamos en fondos de cultura económica, por ejemplo. Yo sé que es difícil decirlo, pero es la verdad, y en ninguna otra librería donde deberíamos de estar, porque lo que se oferta desde las literaturas en lenguas originarias, pues una literatura distinta, pero que es literatura, que es poesía, en sí, como si se ofertara en cualquier otro idioma, en árabe, en alemán, en tunzabi, en náhuatl. Falta esa parte, yo creo que esta parte falta dialogar. Lo que yo sí he encontrado en estos quehaceres es que para los jóvenes escritores, si quieren escribir, es que nosotros hemos creado, en mi caso he creado algunos espacios de difusión digital. Esta digitalización que empezamos a hacer antes de la pandemia y durante la pandemia, creo que ha ayudado como para difundir el trabajo de muchos otros compañeros, en este caso más de los compañeros escritores jóvenes, ¿no? Que no han tenido la oportunidad de publicar. Pues en mi caso, yo he sido uno de los promotores de la poesía, de la promoción de la poesía digital, porque es un espacio donde un poeta puede publicar, puede dar a conocer su trabajo, y sobre eso pues ir trabajando más. Y entonces cualquier persona que nos está viendo y que escribe en alguna lengua, por supuesto que nos puede contactar, en mi caso, para publicar parte de su trabajo. Eso nos ha salvado de mucho. Yo creo que también la digitalización
del trabajo que hacemos ha dado también que se difunda, que llegue a más lugares. Sin esto tal vez estaríamos pues escribiendo muchos, pero seguiríamos escondidos atrás de las computadoras, y esto nos ha dado como este valor. Entonces yo quiero abundar esta parte, pues que de repente esto de escribir también no se gana, pues no se vive de esto de escribir. Y además algo bien importante es que así como no ha llegado nada a las comunidades, que los derechos, que la lengua, que la importancia, que otras cosas, tampoco ha llegado la literatura a nuestros pueblos. Y esta literatura distinta, pues esa literatura moderna que nosotros estamos escribiendo, porque en los pueblos bien sabemos que existe la literatura oral, y eso lo podemos ver en las iglesias, en los cerros, en los lugares sagrados, y eso existe. Pero esta falta es esta otra propuesta literaria escrita que estamos haciendo, que es un diálogo entre lo antiguo, entre lo oral, con lo escrito moderno que está pasando en nuestras lenguas originarias. Yo creo que el día que lleguemos a estos espacios, va a haber más crítica, va a haber más análisis, y va a haber también más difusión de estas literaturas mexicanas que existen, pero que no se conocen. Y yo cuando tengo este espacio siempre invito a la gente que le gusta leer, que se acerquen a esta literatura, que no tengan miedo, que lejos de encontrarse como con una piedra que no los deje pasar, o como una piedra en el zapato, yo creo que van a encontrar un camino distinto de lo que han leído. Entonces yo termino invitando a la gente que nos está viendo que compartan esa literatura, que se acerquen y que lean, y que si no pueden conseguir materiales físicos, pues para eso están las revistas literarias digitales, y ahí pueden encontrar un camino, una puerta abierta. Con eso cierro. Muchísimas gracias, Martín. Y estamos ya en la recta final. No sé si el maestro Cocompech lo tenemos todavía en línea. Por favor, cierre, por favor, nuestra mesa. Me había salido y se me olvidó. Dije, ¿y ahora por qué no aparezco? Pero tengo que estar leyendo aquí este asunto, esta tecnología del hombre blanco. Mira, lo voy a decir con mucho respeto, no de manera oronda ni arrogante. Yo no he tenido dificultades en cuanto a publicación. Sé que mis compañeros han tenido dificultades en publicar, en ver quién les edita. En mi caso yo no he tenido esas dificultades, y yo sí he estado en el Fondo de Cultura. Ahí se ha vendido mi libro, en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en las de Conaculta. Y hay algo que tocó Juana que a mí me gusta. Cuando estaba el Conaculta, perdonen que vuelva al pasado, a los escritores indígenas, varios publicamos ahí, nos hacían una buena promoción de nuestros libros y viajábamos al interior del país, incluso hasta el extranjero. Voy a decir este reclamo con mucho respeto, señor conductor. El Fondo de Cultura Económica, no sé qué esté pasando, no sé qué proyectos tenga, por eso debo ser prudente en relación a que vaya pensando, o que vayamos pensando juntos, o que hagamos una reunión juntos. Lo ha señalado bien Juana, lo ha dicho muy bien Martín, es la compañera de Chihuahua. ¿Por qué no hacer un proyecto de trabajo con el fondo? En estos momentos sé que es complicado, porque lo prioritario ahorita son las vacunas. Eso me queda muy clarito. Pero lo he dicho en otras ocasiones, que ya no siga la cultura siendo la pordiosera del sistema político mexicano. Ya estamos hartos que en el discurso, primero los pobres. Eso es falso. No dudo que el presidente tenga buenas intenciones, pero con tuercas viejas, con esos viejos instrumentos oxidados del sistema neoliberal, quieren hacer la cuarta transformación. Que no me jodan, porque tenemos los mismos vicios. Tenemos los mismos vicios que se dicen que se van a transformar. A mí me parece más retórico a veces el presidente cuando no se fija en el tipo de colaboradores que le están quedando mal. Por eso, perdonen que me haya emocionado, voy a bajarle el volumen. Pero ¿por qué no hacemos un proyecto? Nos reunimos el Fondo de Cultura Económica, el INALI, eso que se llama INPI. Bueno, que está haciendo todos están haciendo su mejor esfuerzo.
¿por qué no nos reunimos y hacemos un proyecto en donde hagamos un trabajo sistemático, qué se publica, qué no se publica, con cuánto le entramos? Porque a mí siempre me dicen, oye, regálame tu libro. Y yo les digo, oye, pues yo también compré libros, yo también le pongo tiempo, muchas cosas de esas. Yo recuerdo un escritor que tenía ese vicio, no voy a decir el nombre, que siempre iba a las presentaciones y molestaba a mucha gente. Y a mí no me molestaba, pero yo se lo daba, total, no tenía mayor problema. Pero una vez vi molestando a una persona y les contestaron majaderamente. Sí, no voy a decir el nombre. Creo que podemos hacer un esfuerzo conjunto. El Fondo de Cultura Económica, el INALI, el INPI y otras instituciones indígenas creadas expresamente para atención, y ver de qué manera pues empezamos a publicar. Pero decía algo muy, muy, muy importante, Martín. Eso es para los viejos que tenemos el fetiche por el libro. Pero ahora están las redes sociales. Yo he visto cosas tan creativas en las redes sociales que me he quedado sorprendido. Incluso poemas de mis compañeros y poemas míos, la gente hace sus videos, los sube de 1, 2, 3 minutos y uno disfruta de textos tan hermosamente creados por niños. A mí me he visto que mi poema, los niños lo han hecho, hasta se esfuerzan a hacerlo en maya, en español, en inglés. ¿Por qué no apostarle a ese instrumento que tenemos ahora como cuentas de vidrio, que tenemos enfrente casi mucho tiempo, el celular? ¿Por qué no crear pequeños poemitas así pequeñitos, no largos, así pequeños, ¿no? Y empezar a caminar por ahí. Ahí está la visibilidad, ahí podemos mostrarnos. Es cierto, yo añoro los libros impresos porque me gusta el olor de un libro nuevo, pero el aroma que no se percibe de verlo en el celular pudiera ser otro. ¿Por qué no también le apostamos a eso? Se puede hacer, yo lo he visto que lo hacen tan sencillamente, sin tantas complicaciones, que se pueden hacer estas cosas. Creo que llegaremos a más gente por la vía digital que por la vía impresa. No descarto ambas, mi querido coordinador. Que tengan un bonito día. Ha sido una gran experiencia. No quise lastimar a alguien. Si lo hice, le voy a pedir perdón. Pero yo soy así. Las cosas hay que decirlas de frente. Es mejor porque es la mejor manera en que nos enseñaron nuestros mayores. Y José Martí lo decía. Más vale decirlo enfrente, que es mejor, y así resolvemos si hubiese alguna diferencia. Muchas gracias a todos, Juanita, qué gusto verte. Martín, hace rato que no nos vemos, desde la última vez que me ese chingado piso que me dio trabajo bajarlo, subirlo. ¿Te acuerdas que tuve que subir porque no servía el séptimo piso y no servía el elevador y tuve que subir y llegué todo muy rendido? Compañera de Chihuahua, qué gusto haberte oído. Tengo tantas ganas de ir a Huachochi, ¿cómo se llama? O como se diga, yo no lo sé pronunciar, dicen los chamacos. Esperarlo. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias a todos. Y que tengan un bonito domingo, el resto del domingo. Muchísimas gracias, maestro. Con esto vamos cerrando, cerramos la mesa. Comienzo diciendo que la llamada de atención que usted nos hace, maestro, a las instituciones, absolutamente al lugar, porque nosotros estamos para servir. Siempre se pueden y se deben hacer las cosas y estamos nosotros para responderles a ustedes en lo que tendría que ser la reclama de la sociedad. Al menos puedo decir que en breve, en chiquito, lo que ahorita está haciendo el Fondo de Cultura Económica en el área de fomento a la lectura es, por una parte, este encuentro en el que nos encontramos, una antología de cinco títulos, cada uno por una región del país, y estas antologías estarán llegando a las salas de lectura prontamente, ¿no? A todas las salas de lectura estarán llegando estas 5 antologías de narraciones y poesía de pueblos originarios. Sabemos que el país es muy grande, la necesidad es mucha y las manos son pocas, pero pues todas las ganas. Muchísimas gracias, maestro, Anaceli, Martín, Juana.
pues nada más recordarles que mañana a las 5 de la tarde, vamos a tener las conclusiones para el cierre de este evento, y la verdad es que nos faltó tiempo y yo a título personal me voy muy contento de haberlos escuchado, y creo que también las salas de lectura que nos tienen. Muy querido a todos ustedes que nos acompañaron en esta mesa, además de nuestros invitados, todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, y no sé si Viridiana Romero quisiera comentar algo más antes de que pasemos a la siguiente actividad del encuentro. Creo que no estoy recibiendo más. Entonces, pues mucha luz, salud y alegría a ustedes, a las personas que nos están viendo. Síganse cuidando y amar lo que es lo nuestro y lo nuestro. Hasta luego.